Muchas gracias y buenas tardes. Bien, el título de esta pequeña charla que les quiero dar lo pusimos hace tiempo hablando con Francisco. Quizás es un poco, podría considerar soberbio por mi parte de pensar que yo voy a hablarles aquí de cuáles son las oportunidades, detectar las oportunidades de emprendimiento en el sector turístico. Tenemos aquí delante de nosotros y intervendrán luego, digamos, personas que realmente han puesto su talento, su dinero y su conocimiento pues, en desarrollar proyectos. Pero lo que sí quiero yo plantearles es una serie de reflexiones en torno al emprendimiento en el sector turístico, fruto de toda una experiencia de investigación que iremos viendo en 10 puntos. Vamos a ver de alguna manera 10 reflexiones en torno al emprendimiento en el sector turístico en Canarias. Bien, como una primera cuestión, podemos tener, cuando tenemos un proyecto de emprendimiento turístico, podemos tener una buena idea, pero necesitamos entender bien el mercado, necesitamos entender bien el destino. En el caso nuestro de Canarias, no podemos olvidar que, digamos, somos un destino central dentro de las estrategias de los grandes actores globales del turismo. En este sentido, para un pequeño emprendedor, ubicarse en todo ese mapa puede resultar un poco complicado, en el sentido de que estamos compitiendo, pues repito, con los grandes actores. De hecho, Canarias, y a veces hay que insistirlo porque no lo terminamos de entender, es de las 272 regiones de la Unión Europea, es la que tiene las cifras más elevadas en los principales indicadores turísticos, pernoctaciones, por ejemplo, en establecimientos turísticos, por encima de la región de París, por encima de Cataluña, de la Croacia Adriática, de Baleares, Véneto, Andalucía, etcétera, etcétera. Esto aporta una singularidad al emprendimiento en el sector turístico en la medida en que el tamaño de los competidores en ciertos segmentos es muy elevado, los intereses en juego son muy importantes y abrirse paso en digamos desde aquí, ¿no? Con un pequeño proyecto de emprendimiento tiene su complicación. Bien, segunda reflexión. Cuando hablamos de emprendimiento en el sector turístico, podríamos pensar en la cadena de valor tradicional. En este sentido, podríamos decir, bueno, existen oportunidades de emprendimiento en el alojamiento, pues relativamente pocas. Hay todo el tema ahora del alquiler vacacional y demás, pero digamos, somos un destino maduro, con muy buen alojamiento, etcétera. Las oportunidades de inversión, las oportunidades de emprendimiento se encuentran mucho más en todos estos subsectores relacionados con el ocio. Aquí hay un nicho importante en actividades de ocio, pero donde me gustaría insistir es que deberíamos de pensar en la cadena de valor ampliada. ¿Qué significa esto? Ir más allá, pensar y donde en Tenerife y en Canarias existen importantes debilidades e importantes oportunidades abiertas, no es en esas empresas que prestan directamente servicios al turismo en el ámbito de los sectores turísticos tradicionales, sino en toda la cadena de suministradores del sector turístico en el ámbito de equipamiento, la industria, artesanía, reciclaje, manufactura, muebles, energía, etcétera. Digamos, hay toda una serie de sectores que están en torno al turismo, que no se consideran muchas veces directamente como actividad turística, pero ahí realmente hay un nicho importante. Y
en este sentido, pues el turismo se relaciona y hay oportunidades hoy por hoy de emprendimiento relacionándolo con la agricultura, con el salud y bienestar, con el sector cultural y audiovisual, con instalaciones deportivas, con eficiencia energética, con belleza, wellness, servicios a las empresas turísticas, diseño, marketing, etcétera. Hay ahí en el entorno del sector turístico toda una serie de oportunidades. Hemos sido, digamos, como destino muy potentes en el desarrollo de las actividades turísticas, digamos, particularmente en el ámbito del alojamiento, pero hay grandes espacios en el ámbito, digamos, y oportunidades del ocio y sobre todo de todos estos servicios al sector turístico que luego quedan reflejados en estos estudios sobre la contribución económica del turismo y vemos que efectivamente un 11% del PIB de Canarias no es la actividad turística tal y como la entendemos, no son esas empresas que prestan directamente servicios al sector turístico, sino son esas empresas que están en la retaguardia y que están apoyando en el ámbito de la construcción de servicios de comunicación, de servicios audiovisuales, de servicios culturales, etcétera, etcétera. Y además, no hay solo que pensar en ese ámbito de cadena de valor ampliada, sino pensar en el ámbito de la cadena de valor global. Me encanta comprobar que algunos de los participantes posteriores que tienen sus proyectos de innovación y sus empresas montadas están trabajando hoy con clientes que no, en buena medida no están fuera, o sea, que están fuera de Canarias. Es decir, tenemos que pensar en un ámbito de la innovación y de la cadena de valor turística, pues, digamos, saliendo desde las islas en el ámbito de la restauración, del ocio nocturno, de la comercialización, de los parques temáticos, en el ámbito de la salud, digamos, llevar todos estos sectores que giran en torno al turismo también a una, digamos, competencia global, a encontrar clientes fuera de las islas, no pensar, digamos, con esa mentalidad de cadena de valor tradicional, sino esa mentalidad mayor de cadena ampliada y de cadena de valor global en el ámbito del diseño, la arquitectura, la consultoría, el marketing, etcétera. Bien. También una reflexión importante cuando se realiza emprendimiento es pensar en cada turista y en las diferentes fases del viaje, desde la fase de inspiración a la fase de reserva, a la fase de planificación, experiencia, la fase en la que el turista comparte contenidos con otros. Entender al turista desde estos diferentes ámbitos nos puede ayudar a entender las oportunidades de emprendimiento que existen delante de nosotros. Y además, cuando pensamos en el conjunto de turistas, entender la importancia de la segmentación, la posibilidad de obtener ingresos de diferentes grupos de turistas y el papel de la satisfacción de diferentes tipos de segmentos. Bien, por ejemplo, en el ámbito de las motivaciones, los estudios que se elaboran a nivel de la Unión Europea reflejan que el sol y playa sigue siendo la principal motivación de los turistas europeos, pero, ojo, ya visitas a amigos y familiares o naturaleza no están muy lejos, escapadas urbanas, cultura, o sea que el ámbito de motivaciones de los turistas va variando. Tenemos herramientas como el trabajo que ha hecho Promotur para segmentar a los turistas que visitan Canarias en el ámbito, digamos, en una primera clasificación en pasivos y activos y luego subdividiendo. Pues bueno, tenemos que entender que el mercado turístico está muy segmentado, tenemos que entender bien a qué segmentos del mercado nos interesa dirigirnos y para ello tenemos herramientas de segmentación de los turistas de sol y playa en diferentes grupos como ha hecho recientemente Promotur. En los ámbitos de segmentación, los temas demográficos de edades pues, juegan un papel también muy relevante. Hay una preocupación actual muy importante con los millennials, con la gente más joven. ¿Preocupación por qué? Porque se comportan diferente y ese comportamiento diferente no se sabe bien si es porque son jóvenes
o porque son millennials, es decir, toda su vida se van a comportar diferente a lo que han sido generaciones previas. Y todo eso va a marcar el comportamiento turístico y las oportunidades a lo largo de los próximos años. Igualmente, este verano ha habido un gran debate en torno a la masificación, pues incluso en términos de satisfacción hay diferentes comportamientos de los turistas relacionados con digamos, la masificación de espacios naturales, la masificación es diferente en un concierto o la masificación es diferente en un parque temático, en una playa, en un parque nacional. Pues bueno, tenemos que también segmentar al turismo, segmentar a los turistas en términos de su tolerancia a la masificación y sus niveles de satisfacción en función de diferentes tipos de atracciones. Bien, un aspecto muy importante que cuando digamos, trabajamos en turismo tenemos que tener siempre muy presente es lo que se denomina la información asimétrica. El turismo, y particularmente cuando estamos emprendiendo y cuando tenemos una pequeña empresa que trata de abrirse paso en este mercado tan importante. ¿Qué significa esto de la información asimétrica? Que los consumidores, los turistas, tienen menos información que las empresas. Y normalmente los consumidores van a conocer a las empresas más grandes que han sido capaces de generar una marca potente, conocida y demás. Todo esto da pie, por ejemplo, a que en el ámbito del alojamiento pues surjan las grandes cadenas hoteleras. Por ejemplo, una de las explicaciones tiene que ver con este factor de reputación. Es difícil ser pequeño, ser conocido y ser valorado en el mercado. Pues son factores siempre a tener en cuenta en el ámbito del emprendimiento. Y pensemos que la revolución digital que parecía que había venido a democratizar el sector turístico, pues en pocos años ha generado unos niveles de concentración en grandes empresas, por ejemplo, en el ámbito muy claramente de las OTAs, donde Expedia y Booking pues, han copado en una década el mercado turístico, lo que tardaron muchas décadas los turoperadores tradicionales en generar ese nivel de concentración. Ahora nos encontramos en el ámbito de las OTAs un nivel de concentración y competir con esto es muy importante. Y esto está relacionado que esas empresas tienen reputación, son conocidas y el que tiene la reputación y es conocido es el que en el sector turístico tiene más posibilidades de triunfar. El sector turístico está sometido a fuertes externalidades de todo tipo y que conviene a quien tiene una idea que quiere desarrollar siempre tener en cuenta. En el ámbito del sur de Tenerife, por ejemplo, ahora mismo hay una muy destacada y que puede tirar por tierra un proyecto innovador en el ámbito del turismo, y es la congestión existente. Son elementos que están en el entorno y que deben siempre ser considerados en el ámbito de los procesos de innovación. Como un poco la idea que quería transmitirles es que no es solo importante tener una buena idea que desarrollar, es importante entender bien la naturaleza del entorno, entender bien el destino, entender bien el turismo, si queremos realmente ser capaces de sobrevivir en esta jungla. Igualmente nos pasa con la cuestión de la estacionalidad y la adaptación al ciclo económico. Alguien podría decir, hombre, en el sur de Tenerife no tenemos un gran problema de estacionalidad en el sentido de que efectivamente tenemos la posibilidad de desarrollar turismo a lo largo de todo el año, pero esto en realidad no es cierto lo que puede ser cierto globalmente no es cierto luego para cada una de las empresas, porque si yo me dedico al turismo familiar me encuentro que en verano funciona muy bien y que en invierno tengo problemas. Y si mi
iniciativa está orientada al mercado escandinavo, me encuentro con que efectivamente en invierno tengo buenos resultados, pero fuera del invierno tengo más. De modo que la estacionalidad, que es un elemento que en Canarias, del que nos olvidamos un poco, pues tiene mucho peso luego en el ámbito de pequeñas empresas individuales que al final se ven sometidos a la estacionalidad, que es el gran problema del sector turístico a nivel europeo. El estudio de la Unión Europea sobre la estacionalidad, pues un poco pone de manifiesto países Italia, Grecia o Eslovaquia, pues en torno al 70% de su actividad turística tiene que ver, que se desarrolla durante el verano. Y decía también, en el caso del turismo en la isla, la adaptación al ciclo. Tenemos un sector turístico que vemos en este crecimiento tan brutal de estos últimos 5 años, pero efectivamente propenso a vaivenes, y tenemos que tener un proyecto empresarial que sea capaz de sobrevivir en las fases de expansión, pero también de sobrevivir teniendo en cuenta esos cambios de ciclo. Obviamente, como novena y ya casi última reflexión, la cuestión del conocimiento. Tenemos que ser capaces de generar conocimiento, de aprovechar todo el conocimiento existente, y hay mucho más de lo que pensamos disponible. Por ejemplo, trabajos que hemos hecho con el Instituto Canario de Estadística nos permiten distinguir en todos estos microdestinos turísticos del sur de Tenerife, si nosotros nos estamos orientando a un segmento de lujo o a un segmento más económico, pues funciona muy diferente en diferentes microdestinos turísticos, y si nos estamos orientando a un segmento por nacionalidades, pues existen zonas del sur de Tenerife con más del 60% de turistas británicos y zonas microdestinos del sur de Tenerife donde apenas hay un 10% de turistas británicos, por ejemplo, o de cualquier otra nacionalidad. Necesitamos invertir en conocimiento para ser capaces de dar respuesta. Y en definitiva, y finalmente, hay que prepararse para el cambio. ¿Y cuál va a ser el cambio? Pues no tenemos ni idea. Ese es el problema. Tenemos que prepararnos para un mundo que desde el ámbito de la oferta o de la demanda va a estar continuamente en evolución, porque lo ha venido haciendo en estos últimos años y va a seguir cambiando muy rápidamente. Tenemos la irrupción de Airbnb, que ya maneja 4 millones de alojamientos en el mundo, que tiene tantas camas como las 5 gigantes multinacionales norteamericanas del ámbito del alojamiento, Marriott, Wyndham, etc. Airbnb supera a las 5 grandes que llevan 100 años juntas, ¿no? O sea, y no hablemos de las cadenas más pequeñas en el ámbito europeo y demás. Estamos observando cambios continuos en las motivaciones de los turistas hacia el ámbito de la sostenibilidad, de una mayor valoración de los aspectos sociales. Pues bueno, cambios continuos que se están dando, y en definitiva estamos siendo escrutados cada vez por el Big Data, por las posibilidades que tienen los turistas de comparar, de conocer la sostenibilidad de los destinos. Empieza a haber proyectos, la sostenibilidad de cada una de las empresas, y todo esto son elementos que tenemos que tener en cuenta. En definitiva, quería ser muy breve porque lo importante viene luego, y la idea es que tenemos que prepararnos bien si queremos emprender en el sector turístico, y tenemos que no solo tener una buena idea, un buen proyecto, sino entender lo que pasa en el entorno para ser capaces de tener éxito en este ámbito. Pues nada, muchas gracias.